Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, arrancamos nuevamente aquí con Juan Ignacio Moreno, con las Ecoleyes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Todo bien, Martu, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, seguimos con este recorrido histórico, buscando también a los referentes que tienen que ver con lo ambiental y con lo político. Venimos de un par de columnas, siempre lo decimos, que tienen que ver con personajes muy interesantes para observar su mirada ambiental, y hoy nos traes a alguien realmente contemporáneo, ¿no? En donde podemos encontrar toda una visión ambiental que por ahí no está tan, de alguna manera, tan explícita, ¿no? Hoy en día. Así es. Bueno, la mirada de Néstor Kirchner ha sido muy importante durante los últimos años y podemos ver que justamente la visión latinoamericana está presente aquí respecto al cuidado del ambiente, respecto a las nociones de cambio climático, y pensar un poco que, como mencionaba Néstor, no quedarse en la retórica respecto a las cuestiones ambientales, sino dar verdaderos cambios, y creo que esos cambios también se dan a partir del reconocimiento de reclamos sociales y de luchas, como ha sucedido en distintas etapas de su gobierno. Podemos mencionar el caso de las pasteras, ese desencuentro que hubo con Uruguay por la instalación de estas industrias de celulosa que generaban un impacto sobre el río Uruguay, del cual había un tratado. O también podemos mencionar el caso de las semillas, que eso derivó cuando se había secuestrado un buque que tenía materia prima, es decir, que tenía en realidad harina de soja, es decir, ya estaba procesada, tenía un agregado en valor, y por el cual Monsanto hizo un reclamo internacional pidiendo un reconocimiento de regalías, cosa que un tribunal europeo, con la defensa de Argentina en el año 2005 y con resolución del año 2010, planteó que Argentina tenía un derecho sobre el mismo porque no había reconocido tratados internacionales en los cuales se permitían las regalías. Bueno, ahí vemos que el mensaje y los discursos de Néstor que vamos a ir abordando también se materializaron en la práctica en tomar esas problemáticas que había y buscar resoluciones. Y además estamos hablando, para ponernos en tiempo a los oyentes, a partir del 2004, ¿no? Esos discursos interesantes que podemos escuchar ya dentro de la presidencia, ya abarcando muchos temas que no solamente tenían que ver con lo ambiental, con lo social, y ahí une un poco la cuestión socioambiental también, ¿no? Empezar a traer la cuestión ambiental a la cotidianeidad y a esto de que si hay pobreza, ahí también estamos en una situación conflictiva con lo ambiental. Bueno, en esto que vos comentás, Martu, la cuestión social es un eje fundamental para la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno que él tuvo. Miremos un poco el contexto histórico. Año 2003, él llega con 22% de los votos, deja el otro contrincante, Menem, y no se postula a la segunda vuelta. Es decir, estaba en un momento en el cual necesitaba mayor legitimación popular, que se dieron por las políticas públicas. Muchos conocemos la visión de los derechos humanos, y justamente acá, sobre un derecho humano que es fundamental para todos, como es proteger el ambiente, él ya en el año 2004 comienza a desarrollar mensajes, en este caso ante Naciones Unidas, donde nos habla de que existe un desequilibrio ecológico, que la cuestión del hambre y la pobreza tiene un mayor impacto cuando hay estas causas ambientales, pero también nos habla sobre la deuda ambiental. ¿Y qué nos dice la deuda ambiental? Bueno, él plantea que países como los nuestros, de la región latinoamericana y como Argentina, son aquellos quienes tienen mayor cantidad de materias primas. Obviamente son quienes tienen una relación de dependencia con aquellos países industrializados que tienen la tecnología para poder utilizar estas materias primas. Entonces él nos hace la mención de que estas materias primas son también utilizadas por los países desarrollados, industrializados, los cuales son deudores ambientales. Entonces él nos hace la mención de que nosotros hemos dado un subsidio ambiental, porque es tan grande la reserva ambiental que tenemos que los hemos subsidiado por muchos años, y es el momento en el cual hay que empezar a reclamar esa deuda ambiental. Hace una referencia, pensemos un poco también en el contexto histórico del acuerdo internacional que él tiene con el FMI para poder salir de todo ese bloqueo económico internacional, que justamente si tenemos dependencia económica es más difícil plantear políticas públicas. Entonces hace la mención que cómo puede ser que estos organismos internacionales exijan celeridad
en la devolución de los préstamos económicos y no existe una celeridad en la deuda ambiental. Por eso él hace ese enfoque en la cuestión social, económica y ambiental. Claro, y ahí es donde me paro, ¿no? Y pienso en ese futuro, ¿qué estaría diciendo hoy Néstor, ¿no? Frente a los organismos internacionales, cuando hemos planteado como país y como Latinoamérica esto de la deuda por naturaleza, de alguna manera, ¿no? Como ya en ese año él empezaba a introducir esto y a tener en cuenta que los países del sur global justamente no somos quienes más gases de efecto invernadero o quienes más contaminamos el planeta, pero sí también somos quienes más los vamos a sufrir, ¿no? Los países que estamos endeudados en este caso, y cómo ahí se hace ese paralelismo, ¿no? Después de tantos años, hoy 2022, muchos dirigentes políticos hasta hace muy poco han estado hablando de esto en diferentes organismos internacionales, planteando esta situación que ni más ni menos se desprende también de ese discurso de Néstor Kirchner. Exacto, bueno, justamente en ese mensaje del 2004 él habla de que tiene que haber una equidad respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, cosa que justamente son los países más desarrollados los que generan esto. Ya en el año 2005 podemos ver algunos mensajes en la Asamblea Legislativa, es decir, cuando se hace la apertura de sesiones. En ese momento él habla sobre la idea de una nueva agenda ambiental, propone una nueva agenda ambiental en el periodo 2004 a 2007. Aspectos que no solemos ver en la política hoy en día, porque también nos remite un poco a la mirada de Perón, esta mirada quinquenal de planificar el gobierno, es decir, venir al Estado, llegar al Estado con propuestas y entender que la cuestión ambiental, como ya dijo en el año 2006 después Néstor, es una política de Estado, es una política de gobierno, por lo cual requiere de distintas etapas para poder implementarlo. En ese momento él hablaba de un inventario nacional de bosques, el primero que se había realizado. Habla de manejo de fuego. Hoy en día lo podemos ver tranquilamente con la cuestión de los humedales. Después nos termina hablando de cómo implementar esa cuestión del manejo de fuego y hace una mención de cómo tiene que ser la cuestión de los glaciares. ¿Por qué? Pensemos de dónde venía también Néstor. Venía de la cuestión de Santa Cruz, de Calafate. De hecho, hace una mención respecto a un acuerdo que se había hecho con el país vecino de Chile para la protección de los mismos. También se suscita la ley de glaciares, ya eso en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. También hay una ley de residuos sólidos domiciliarios, es decir, los residuos sólidos urbanos como también se los conoce. Es decir, una gran cantidad de normativas que tuvo como antecedente esa ley que es marco para todos, que es la Ley General del Ambiente. Entonces vemos cómo esta cuestión de los principios ambientales, de la cuestión de precautorio, prevención, tenía que implementarse realmente con ciertas normativas específicas, porque podemos tener todos los principios, saber que un daño es objetivo, es decir, que por el simple hecho de dañar al ambiente hay que recomponerlo. Bueno, él planteaba esto, él empieza a hablar de decir, bueno, ya hablamos mucho de adaptación del cambio climático, ¿cuándo lo vamos a concretar? Eso dice en 2007 ante Naciones Unidas. Bueno, es momento de dejar de mirar la cuestión de, bueno, mitiguemos esto, no, adaptémonos a lo que está sucediendo. Y además es interesante cómo traes, ¿no?, la historia de esta manera cuando él hace las bases para que después se desarrolle todo esto en nuestro país. Por algunas cuestiones no se logra desarrollar, que lo veremos seguramente más adelante, o no estamos tan avanzados como deberíamos estar, teniendo en cuenta que esto sucedió, estamos más o menos contextualizando 2004-2007, ¿no?, en ese periodo. Exacto. Y pensemos que en ese periodo es un periodo de un Estado que tenía que ponerse de pie, un Estado en el cual también hay que reconocer, como lo dice el propio Néstor Kirchner, las condiciones económicas, las condiciones en realidad del aspecto de la matriz productiva del país llevan ante una dificultad económica a tener que producir cada vez más, y en ese sentido está reconociendo que hay un modelo productivo que también descuida al ambiente. Una cuestión que me parece interesante cuando habla de descuidar el ambiente, él hace una mención sobre que hay una deuda moral y ambiental. Y cuando hablamos de esta cuestión de deuda y de daños, en los principios ambientales se habla de que hay un daño moral colectivo, porque la verdad lo que nos está afectando es a todos en general, y me parece importantísimo reconocer el tipo de modelo, también pensar en, como planteaba Néstor, en formas de financiamiento económico que estén vinculados con esta política. Nos habla también que se han multiplicado en su momento presupuestos.
cuando vemos que en otras gestiones, como la de Macri, que hubo reducción en distintos presupuestos, bueno, acá es incrementar el presupuesto en ambiente. Pensemos que también en ese contexto tenemos la causa Mendoza, que deriva con una ley en particular que respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo crea un organismo como es ACUMAR, que justamente estaba incorporando a municipios, a Provincia de Buenos Aires, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que requería de un organismo que tuviese un rol de control efectivo. Una cuestión que siempre hablamos, bueno, sí, ¿de qué manera implementamos las normativas? Y necesitamos organismos que sean eficaces y que hagan un seguimiento y que ese financiamiento se vaya derivando para poder realmente sanear estas cuestiones. De alguna manera trató en el corto periodo, ¿no?, que estuvo al mando de la Argentina, de generar estos acuerdos, y ya no solamente acuerdos ambientales sino socioambientales, ¿no? Y entendiendo que hay muchas cuestiones ambientales que atraviesan las fronteras, como siempre lo decimos, y que las problemáticas ambientales son comunes para muchos lugares y no son exclusivas de ningún lugar. Entonces, como vos decías recién, tratar de generar esos acuerdos es totalmente novedoso para ese momento. Hoy lo tenemos incorporado, pero en ese contexto social, pensemos que venimos de la crisis del 2001, venimos del menemismo también, ¿no? En ese momento lograr esos acuerdos realmente es muy significativo porque los acuerdos estaban con esa mirada ambiental. Bueno, pensemos que cuando asume Néstor Kirchner, una de las primeras acciones que toma es ir a una provincia donde había un paro en la cuestión educativa, muchos colegios parados. Y encima, de hecho, la mención, vemos que esa ley de educación ambiental llevó tantos años. Bueno, una ley que fue muy transformadora, que fue llevada por Daniel Filmus en su momento, que para mi gusto fue un gran ministro de educación, aborda la cuestión de la educación ambiental. Y algo me parece fundamental como para cerrar, hay ciertas frases de Néstor que creo que son muy importantes cuando él habla que había una amenaza del cambio climático que era global y planetaria y que debía haber una respuesta. Y que por primera vez el hombre se encontraba ante una naturaleza que lo estaba amenazando y lo estaba realmente desafiando a ese cambio global. Por eso cuando da un cierre en aquel discurso ya del año 2007 en Naciones Unidas, plantea que teníamos que estar a la altura de lo que estaba sucediendo y pasar de esa retórica a las acciones concretas, no quedarnos, como diría justamente Juan Domingo Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Bueno, acá hay que dejar de hablar y hay que justamente cumplir con las obligaciones que tiene cada país en materia ambiental. Gracias, Juan.